Pues mira, eso te iba a decir, que es un poco demagógica la pregunta. En primer lugar, habrá que ver cuántos puestos de trabajo con sueldos míseros crea tu amigo el comunista, porque normalmente los comunistas no crean absolutamente ningún puesto de trabajo, sino que los destruyen por miles. Y luego, en segundo lugar, hay que empezar a aceptar que cada uno cobra según lo que produce. No es casual, posiblemente, que ese empresario haya arriesgado su patrimonio, haya puesto su mente al servicio de una idea y por eso tenga en estos momentos dos Mercedes. Ya está bien de esa historia de que el rico es el malo, ¿no? Mira, el rico normalmente es el que crea puestos de trabajo y el comunista que insulta al rico normalmente es el que los destruye. Bueno, pues el tema es que el populismo, para empezar, no es una ideología, es una forma discursiva, es una forma que apela a las emociones, a los sentimientos. Por eso hasta este momento los populistas, y en España lo hemos visto con el populismo nacionalista y ahora lo estamos viendo con el populismo socialista, pues los mensajes calan. ¿Y calan por qué? Pues muchas veces por culpa nuestra, de los que estamos en contra de los colectivismos. Porque si alguien te viene contando, sí, se puede, y esto es terrible, y las oligarquías, qué malas son, y hay que ir contra la casta, y tú le dices, la curva de Laffer. Pues claro, no tienes nada que hacer. El problema es que nosotros solemos contraargumentar desde la racionalidad los sentimientos y eso no funciona. ¿Se puede arreglar? Por supuesto. Tenemos que recurrir a lo mismo que ellos con una diferencia, que ellos mienten en sus argumentos y prometen un paraíso terrenal. Nosotros tenemos que prometer simplemente que vamos a coger lo que funciona y desechar lo que no funciona y decir lo que es. Y además es que tenemos razón, pues argumentémoslo, pero desde el sentimiento, mucho menos desde los números. Emoción, honestidad, pero es que la honestidad es una emoción también, genera emociones. Lo que seguro que no me crea ninguna emoción son los datos del PIB. Eso no genera emoción en nadie y ese es el gran problema que estamos teniendo hoy en día frente al populismo. El populismo sabe manejar perfectamente los sentimientos y más en una sociedad infantil, completamente infantil. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta y contra eso hay que reaccionar. Eso supone, yo creo, que cambiar los paradigmas de comunicación que hemos tenido hasta ahora los liberales. Bueno, por supuesto, son consecuencia de la socialdemocracia, de hecho son, digamos, ya la degeneración del Estado del bienestar y del consenso socialdemócrata. Que sean funcionarios no es casualidad, que sean de familia acomodada tampoco es casualidad. Normalmente los que trabajan son los que no se pueden permitir el lujo de ser comunistas, pero si es que basta con ver quién era Engels, por ejemplo, quiénes han sido todos estos que han hecho las revoluciones, siempre las han hecho las élites. Las revoluciones de izquierda siempre han sido una pandilla de pijos y esto no va a cambiar. Y por supuesto los de Podemos, pues ¿qué quieres que te diga? Pues como el resto del Congreso, que la mayoría son funcionarios. Bueno, me suelo salir del mainstream de continuo para empezar porque no soy socialdemócrata, que es lo que es el 98% de la población española. Pero volviendo a la transición, lo que criticamos nosotros es que la transición, que quizá fue lo que en aquel momento mejor pareció después de salir de una dictadura y cuando la gente quería vivir en paz y en libertad, fue efectivamente, por ejemplo, los pactos de la Moncloa. ¿Qué fueron los pactos de la Moncloa? Pues la reunión de las élites a espaldas en la Moncloa de los ciudadanos para presentarnos una Constitución que se aprobó como un bloque. Es decir, sí hubo ahí una cierta trampa y que esa Constitución, cuya crítica fundamental que hacemos en el libro, tanto Jorge como yo, es que es socialdemócrata, es de corte socialdemócrata, es que fue así. ¿O no estamos viendo ahora los resultados de esa Constitución? ¿Acaso no es esa Constitución la que en el artículo 128 dice que la propiedad privada está sometida al capricho del Estado? ¿O no es esa Constitución la que en su preámbulo habla de una sociedad avanzada en perfecto lenguaje leninista? ¿O no es esa Constitución la que introduce las nacionalidades? Es que ese es el problema. ¿Hay que cargarse la Constitución? No, pero sí hay que reformarla muy profundamente. Claro, el problema es que ahora todo el mundo habla de una reforma liberal, de una reforma constitucional, pero a mí me da mucho miedo los políticos, porque lo que están hablando es de cómo reformar la Constitución los unos para llenarla de derechos sociales, léase Podemos, es decir, socialismo a la carta,
y otros para consolidar sus reinos de taifas, léase los nacionalistas. En realidad, sobre la mesa no hay ningún discurso de refórmese la Constitución del año 78 para que haya libertad política, que es lo fundamental. Me parece un fenómeno muy interesante que es consecuencia, y venimos de una ola de populismos de corte socialista en Hispanoamérica. Por tanto, es lógico que a toda acción haya una reacción. Lo que ya pongo más en duda que hay institutos liberales, estoy pensando en el Cato, estoy pensando en otro tipo de organizaciones, en Venezuela CEDICE, por ejemplo, pero yo creo que en el fondo es todo un pequeño espejismo, y me voy a explicar. ¿Son liberales los opositores a Nicolás Maduro? Yo creo que salvo Leocenis García, la mayoría son socialistas y por eso les va como les va. Lo que pasa es que desde aquí tenemos la impresión que hay una revolución en defensa de la libertad porque lo que van es contra el tirano, pero son socialistas. También pasó en España cuando los comunistas estaban contra Franco y no por eso eran liberales. Entonces yo creo que hay una parte de movimiento muy interesante y otra parte de espejismo. Si tú le dices a un niño que prefiere que mamá y papá le cuiden, le acunen, le laven, le den la comida, le bañen, o que va a tener que salir adelante por su propio mérito, su esfuerzo y su capacidad, ¿qué crees que va a elegir el niño en unas sociedades infantilizadas? Evidentemente va a elegir de la cuna a la sepultura ser guiado por el Estado, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y máxime en España, que yo creo que es el país más estatista de toda Europa. Bueno, el Free Market Roadshow me ha impresionado por lo bien organizado que está, debo decirlo. Voy por muchos eventos, está fenomenal organizado, y además creo que hacéis una cosa muy importante, y es que tocáis todos los palos, no solo lo económico, también el político, el social, y esto es muy importante. Y luego, por otro lado, este tipo de eventos son los que son necesarios. Aquí se trata de organizar y poner en la agenda, en la agenda cultural y social de las sociedades las cosas que nos preocupan, no dejar que sean otros los que estén marcando la hegemonía cultural. ¿Y cómo se puede cambiar esa hegemonía cultural? A través de actos como este, de organizaciones como las que están representadas aquí, como el Círculo Bastiat, por ejemplo.